Clínica, hoy en Brújula Internacional acompañándonos, pero al regreso también hay un tema que nos ocupa y es el de la vacuna, las que ya están en proceso de desarrollo, de experimento y también aprobación. Al regreso lo conversamos con más en nuestro programa de hoy. Estamos de regreso con mucho más de Brújula Internacional. Como lo decimos anteriormente, el tema de la vacuna ha sido prioridad, sobre todo una carrera contrarreloj, muy elogiada también porque se ha cumplido en tiempos récord de pandemia. Menos de un año que comenzamos con los confinamientos, con las restricciones a nivel global e incluso de declararse una pandemia y diríamos una fase importante, ¿no?, del virus de escala. Por eso conversamos en esta oportunidad con el doctor Santiago Bachi, médico infectólogo, sobre lo que ha sido la carrera de la vacuna en el mundo, de la serie de propuestas que se han llevado a laboratorios y unas que ya han sido aprobadas. Buenas tardes, bienvenidos, es un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido la evolución de esta pandemia, pero en el área farmacéutica, en los laboratorios donde se ha, diríamos, dado una serie de carreras, de propuestas, de ensayos clínicos para llegar a lo más esperado para poder de alguna forma mitigar los efectos del virus y que finalmente ya se ha dado en algunos casos? Sí. Bueno, tus televidentes pudieron ver varias apariciones, varias discusiones que hemos tenido hace unos meses, creo que fue 3 o 4 meses. Decíamos que esto era como un gran maratón, que había muchas personas o muchas compañías, laboratorios y países corriendo detrás de una vacuna. Y ya estamos viendo en las últimas semanas que los que van punteando el maratón ya están empezando a aparecer. Inclusive hay algunos países en el mundo que han aprobado el inicio de la inyección de vacunas por fuera. Los laboratorios ya han empezado, como el Reino Unido, ¿no? Se espera que en cuestión de semanas sigan en otros países como Estados Unidos, ya Rusia, China también. Y Rusia también lo hacía, diríamos, con la vacunación de personas vulnerables, en este caso los médicos, los sanitarios que están muy cerca del virus y que atienden de primera línea esto, pero también estaban avanzando a otras escalas, ¿no? Sí, de hecho, hace pocos días empezó la vacunación en Rusia en personal de más riesgo, que son el personal de primera línea de los hospitales, y las personas que están más susceptibles, tú sabes, a partir de cierta edad, o personas que tienen enfermedad de base que comprometen la susceptibilidad a la infección. Y en el caso de, diríamos, lo que se veía a principios de año, que mucha gente, incluso los organismos internacionales, no daban buenas señales en cuanto al avance de una vacuna porque decían que era cuesta arriba, que era difícil, pero hemos visto a final de año todo lo contrario. ¿Cómo se vislumbra, cómo se evalúa ese contraste que existió a principios de año y que generó también mucha angustia en la población? Sí, recuerda que a principios de año las personas tenían la idea de que las vacunas duraban años en desarrollarse. Inclusive la vacuna de la parotiditis fue la más rápida y fue durante 4 años. Entonces había esa interrogante si inclusive estas nuevas tecnologías, como las tecnologías genéticas, podrían acortar eso, porque prácticamente ellos decían, estamos como en una guerra. Hay un enemigo que es el virus y tenemos que aprobar en forma acelerada algo que nos ayude contra la pandemia. Y fíjate que se dio, ¿no?, algunos que estaban susceptibles, algunos que no estaban seguros que eso se podría dar, pero ya estamos viendo que en menos de 10, 11 meses de empezar la pandemia ya tenemos vacunas que están siendo probadas en la población general. O sea, que esto ha sido, yo creo, la gran hazaña del mundo de la ciencia. Es un logro importante. Es un logro muy importante. Y esto va a servir para que próximas pandemias, no solo virales y otras cosas, utilicen estas tecnologías nuevas también para adaptarlas a su problema. Hablemos ahora de las que ya están en el mercado, incluso ya algunas aprobadas, otras en esa fase, diríamos, importante para poder llegar a la distribución que se espera para el próximo 2021. El caso de Pfizer, Reino Unido fue el país que aprobó en principio de mes, diríamos, que se aplicara a la población, a pesar de que Pfizer es un laboratorio estadounidense, pero fueron los británicos, diríamos, también afectados en Europa, los que dieron pie para que eso comenzara. También el caso de Estados Unidos, de Moderna, el laboratorio Moderna, que a pesar de que tenía en principio una vacuna, ahora son 2 las que ya tienen disponibles y diríamos que ya están avanzando. Sí. Pero así como otros, Johnson & Johnson,
el laboratorio importante en Rusia, que también estuvo, diríamos, muchos lo dijeron como una competencia con el caso de Estados Unidos y su vacuna Sputnik V. Pero ¿cómo va el estatus de esas vacunas y cómo comenzó todo este abordaje importante que le dieron estos laboratorios y que en cooperación también con los gobiernos? Claro. Fíjate, vamos a separar las vacunas que podríamos llamar que vienen del laboratorio Pfizer-BioNTech. BioNTech es una alianza en Alemania de Pfizer, que es norteamericana. Después tenemos Moderna, que es del NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, que es básicamente norteamericana. Y después tenemos la AstraZeneca. Y Oxford. Y que es una alianza entre Oxford y estos laboratorios de AstraZeneca. Estas han sido las primeras en ser aprobadas, inclusive el Reino Unido se adelantó a la aprobación y hubo algunas críticas a eso, que por qué otros países como Europa, la Unión Europea y Estados Unidos se habían adelantado. Y ya empezaron la vacunación y yo creo que en las próximas semanas vamos a ver que va a empezar la vacunación a estos grupos que te estamos hablando, que son los más importantes al principio, porque no hay tanta vacuna para poner en forma masiva de una sola vez, ¿no? Hay que esperar. Se piensa que estas vacunas que están apareciendo en diciembre y enero van a estar colocándose en la población general a partir de abril o mayo, o sea, en el primer semestre hasta el final del semestre, para que lleguen a las personas comunes que no tienen estas patologías que estábamos hablando. Los otros tipos de vacunas que son del mundo, que son de la Rusia y China, también han estado en el tapete, inclusive en efectividad. La vacuna Sputnik de Rusia dice que tiene mayor de 90%. 95%. Sí, y ya empezó a vacunarse. Lo que pasa es que, si no recuerdas, cuando tuvimos la entrevista hace 3 meses, hubo una aprobación, inclusive con el presidente Putin, de la vacuna antes de que se terminara la tercera fase, que eso pone un poco en desconfianza al mundo de los científicos más occidentales, ¿no? Generó polémica porque se dijo que se saltaron esos pasos y esa última fase, que es la más importante y determinante, porque pudieran haber existido 2 antes, pero esa, diríamos, es la que nos confirma que el trabajo está realizado o puede ser de alguna forma desechado también, ¿no? Sí. Y China tiene 3 vacunas, una que está producida por una empresa del Estado y otras 2 vacunas que están producidas por empresas privadas. Ya la vacuna china se ha puesto más de 1 millón, en la prensa lo leemos, más de 1 millón de personas, o sea que estas vacunas rusa y china van a estar también casi a la misma vez, aunque se adelantaron un poco estas 3 occidentales, en enero, al mes de enero, febrero, van a empezar a distribuirse por el mundo. La vacuna rusa sí tiene un plan de exportación mucho más claro, inclusive en nuestro país, en Venezuela, México, Brasil. En cambio, la vacuna china no está muy claro cómo se va. Acuérdate que ellos tienen 1.200, más de 1.000 millones de personas. No está claro si ellos van a exportar a los países con menos recursos. Esto está por verse en la próxima semana. Y eso por ahora es lo que se quiere, porque incluso la OMS, que también presenta una alianza importante, así como la ONU, están pidiendo que se genere de alguna forma este tipo de vacunas e ingreso a los países más pobres, porque hemos visto las propuestas y los ensayos clínicos, pero se están dando más en países ricos que incluso ya han pedido una suma importante de dosis. Vamos a hacer un corte, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Santiago Bacci, médico infectólogo, también columnista importante de opinión en el diario El Nacional. Al regreso de la pausa hablamos sobre las vacunas que ya están en fase importante de ensayos, ya las que están aprobadas y que es la buena noticia para el mundo. Hacemos pausa y ya volvemos con más de Brújula Internacional. Continuamos con más de Brújula Internacional. Hoy estamos conversando con el doctor Santiago Bacci, médico infectólogo, también especialista en el tema de la pandemia, sobre todo porque es columnista del diario El Nacional y El Universal. Importante el seguimiento que le ha dado durante estos meses de pandemia al virus, su evolución, pero también el tema que nos ocupa en la vacuna, que están siendo desarrolladas en este momento por importantes laboratorios en el mundo, también países, sobre todo ricos. Pero preocupa el tema de los países con menos recursos, con menos ingresos, los pobres, y que también han sido duramente afectados por los efectos de la pandemia de COVID-19, lo que ha implicado que se, digamos, restrinjan las poblaciones y sobre todo
lamentablemente reciban efectos económicos, que es algo, una de las cosas y factores que preocupan en estos momentos al mundo, sobre todo por lo que va a ser el futuro del mundo, la sociedad, en este caso, post pandemia. Doctor, importante conocer y saber los procedimientos que se hacen o que cumplen los países para poder solicitar cientas y ciertas cantidades de dosis de las vacunas que se han producido y que se han propuesto en el mundo. ¿Cómo ellos acceden a esto y oficializan una petición formal? También por el tema de precios, que es importante, Sí. y que condiciona de alguna forma el procedimiento. Sí. Mira, para que la gente confíe en las vacunas, pues sabes que la confianza de la gente es básica. Tú puedes tener una vacuna que es muy efectiva y segura y la gente no confía en ello, de manera de que no la quieran colocársela. Después de ser efectiva y segura, tienes que tener una logística de almacenamiento, de transporte. Y en eso ya estamos viendo que las vacunas se diferencian. Hay unas vacunas como las que se están aprobando, que son de RNA mensajero, como la Moderna y la de Pfizer-BioNTech, que necesitan unas temperaturas por debajo de lo que es un refrigerador normal que puedes tener en la casa. Inclusive la primera, la de Pfizer, necesita menos 70, que es más frío que el Ártico, y la otra, que es Moderna, más o menos como menos 20 grados centígrados. Esos son refrigeradores que en el tercer mundo, o en países de menos recursos, no se tienen fácilmente. Entonces, una vez que más o menos se tiene cuáles son las vacunas que puedes distribuir, necesitamos una logística también de la OMS que garantice que los países con menos recursos puedan recibir por lo menos un porcentaje importante de esas personas susceptibles la vacuna. Si no sucede eso, si solo vacunas las naciones más ricas, no vas a acabar con la pandemia. Muchos expertos dicen que si se rezaga la vacunación por motivos geopolíticos o económicos, la pandemia va a durar no 1 o 2 años, sino 3 o 4 años. O que es importante que la OMS, a través de un programa que se llama COVAX, garantice, y lo está garantizando, que alrededor del 20% de la población más susceptible de cada país van a garantizarle las vacunas. Y van a hacer una mezcla de vacunas, no va a ser uno u otro, dependiendo del pool de vacunas que tenga la OMS. En ese sentido, el mundo con más recursos ha comprado el 90% o precomprado el 90% de las vacunas, alrededor de 7 billones de dosis. Inclusive se dice que Estados Unidos, si todas las vacunas que ha ordenado, que ha pedido, aparecen efectivas, va a tener para vacunar 2 a 3 veces su población. Inclusive Canadá dijo que, y acaba de comprar un lote mucho más grande de Moderna y de la de Pfizer, que lo que le va a sobrar lo va a distribuir en las naciones menos. Entonces falta por ver esta logística de geopolítica y de distribución en base a las capacidades, porque los países pobres no tienen los recursos para hacer contratos directos con las farmacéuticas, pero van a requerir de asistencia, como te digo, la OMS, etcétera, y de donaciones de países con más recursos, ¿no? Y algo que es muy importante, el tema de las dosis, porque tenemos una vacuna ya, pero ahora falta el procedimiento de aplicación, la logística que va a implicar, diríamos, que sea efectiva en la población también, eso se comprueba, pero hay ciertas dosis que, diríamos, cambian entre las propias vacunas, entre los antídotos. ¿Cómo se está viendo ahorita el caso, la evolución de las dosis que necesita la población para poder estar, diríamos, prevenido contra el virus, ¿no? Sí. La mayoría de las vacunas, con solo excepción de la Johnson & Johnson, que es una sola inyección, van a requerir 2 inyecciones, con una separación entre 2 y 3 semanas, varía entre una y otra, ¿ok? Y eso es muy importante tu pregunta, porque la primera dosis de la vacuna no te va a proteger a un porcentaje suficientemente alto para yo decir, ya tengo la protección de la vacuna. Tienes que tener una segunda dosis a la tercera o cuarta semana, y es al mes cuando tú podrías decir que ya tus niveles de anticuerpos están lo suficientemente altos para decir, yo estoy inmune. Eso es importante. O sea, la vacunación no va a ser, no es que vas a ir de viaje y te van a poner la vacuna y vas a llegar, no, ya estoy inmune. No, eso tarda el cuerpo en responder con la elevación de los anticuerpos. Muy importante lo que tú dijiste del precio. Fíjate, hay una gran diferencia en el precio. Por ejemplo, la de Oxford Seneca es la más económica. Va a costar alrededor, estuve leyendo, alrededor de $4 por dosis, más o menos 8 o 10 dólares las 2 dosis, ¿no? Hasta llegar a la más costosa, que sería la Moderna, que puede ser entre 40 y pico de dólares. Entre ellas están la de Gamaleya, alrededor de $20, o sea, la rusa, que no es tan económica como la de Oxford. También está la china, que también va a estar por encima de los $15 las 2 dosis. Y la de Johnson & Johnson, que va a ser la segunda más económica, alrededor de 10 a $15. Entonces, como puedes ver, cuando un país con ya problemas económicos, con recursos limitados, va a pedir esta cantidad de millones de dosis, es prácticamente incomparable las vacunas más costosas, a menos de que hagan una donación o
algún pacto entre las naciones con más poder adquisitivo y las naciones con menos poder, a través de estos organismos con la OMS, etcétera. El tema de Pfizer también es importante porque ellos mismos han dicho, han afirmado de que no van a recibir ningún ingreso, diríamos, o van a buscar costear para su empresa, para su beneficio, algún recurso económico, sino más bien va a ser un aporte de ellos como empresa y como farmacéutica, como laboratorio para el mundo y para la pandemia. Pero ¿se conoce ya el precio en el caso de la de Pfizer? ¿Podría haber una estimación? Sí, alrededor, como te digo, de 20 y pico, $25 a las 2 dosis, ¿no? La de Pfizer no es la más costosa aparentemente, lo que podemos leer en la prensa es la de Moderna, pero sí no está entre las vacunas más económicas como la de AstraZeneca que te dije, ¿no? Y un estudio recientemente publicado nos dice que la de Moderna tiene apenas 3 meses de inmunidad para la población y eso se está, diríamos, confirmando, ¿no? Sí. Bueno, hay 3 cosas que no se sabe, fíjate. La vacuna, este 94-95% que has oído de las vacunas de Pfizer y Moderna, es para tener infección sintomática. Acuérdate que ellos le ponen un grupo placebo, otros no, y vieron que los que le colocaron placebo desarrollaron infección clínica de COVID, de coronavirus, versus los que no le provocaron. Por eso dice que tiene 90 y pico por ciento pero lo que no se sabe es si eso te va a prevenir la infección asintomática o que tú transmitas la enfermedad. Eso todavía no se sabe, a igual que la duración Tenemos que esperar meses para ver realmente los estudios que dicen de cuántos meses van a durar, ¿entiendes? Y si va a ser como la vacuna de la influenza, que se pone 1 vez al año, o se va a tener que poner menos frecuente o más frecuente. Esas son cosas que todavía los próximos meses nos aclararán. Hay un tema importante también que tiene que ver con, diríamos, la vacuna divide el mundo. Hay una carrera importante, una competencia que se ha visto en ciertos países. Algunos atribuyen el caso de Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos fue el primer país que, en el caso de Moderna, se dio luz verde a que se siguiera produciendo y también estudiando la fase 3, la efectividad que se logró alcanzar. Luego salió Rusia, incluso cuando Moderna habló sobre la efectividad de su vacuna, Rusia el otro día también replicó la información. Pero más allá de eso, su análisis sobre el futuro de esto, las poblaciones que podrían quedar vulnerables ante esto, sobre todo los países con menos acceso a los recursos, los más pobres, ¿esto los afecta del todo? ¿Podría generar una afectación importante, consecuencias graves en las poblaciones de estos países? Claro, tú lo has dicho muy bien, los países que no logren una vacunación de un porcentaje importante, recuerda que tiene que ser por encima del 50% de su población vacunada, probablemente van a tener los estragos de la pandemia un poquito más allá, disminuyendo la recuperación económica. Recuerda que la vacuna, desde el punto de vista económico, lo que busca es una vuelta a una nueva normalidad lo más rápido posible, de manera que la actividad económica se pueda recuperarse, que ya está suficientemente golpeada por la pandemia. Entonces, aquellos países donde no logren controlar la pandemia, ya sea por las medidas de salud pública o las de vacunación, son los que más se van a retrasar su recuperación, ¿no? Y entonces, sin duda, yo creo que esto es un gran desafío para las relaciones internacionales, para las relaciones geopolíticas, para la justicia realmente, si podemos llamar la justicia mundial. Decir que si nosotros, como te dije al principio, no controlamos este virus, esta pandemia, en todas las regiones del mundo, no tiene ningún sentido que se controle con la movilidad internacional que tenemos en los países con más recursos y dejen a los países con menos recursos, porque probablemente no van a terminar tampoco ellos la pandemia si no logramos que las otras personas, lo que te dije, el sur global, que es un término del Banco Mundial, para los países que más tienen gente y muchos de ellos tienen mucho menos dinero. Entonces, eso es un gran desafío para los políticos internacionales y para las organizaciones internacionales. Lamentablemente ya se nos acaba el tiempo, quedan temas pendientes y ahorita es importante también por responder, pero en pocas palabras, lo que se avisora para el 2021, hay estabilidad, seguimos de alguna forma afectados por el virus, pero ¿se puede esperar un mejor desafío, un mejor destino? Sí. El panorama es positivo porque la vacuna tú vas a ver que va a ir introduciéndose en todos los países gradualmente, pero no tan rápido, no es una cuestión de un par de meses, sino probablemente un semestre o el segundo semestre del año, que en algunos países se va a retrasar más que en otros, como te estábamos conversando, ¿no? Pero definitivamente esto va a ser un factor combinado, porque tenemos que seguir guardando la distancia, utilizando el tapaboca aún cuando empiece la gente a vacunarse, ¿no? Hasta que veamos que realmente el número de casos y la pandemia se va controlando para nosotros relajarnos en esas medidas de salud pública. Pero definitivamente es positivo toda esta
desarrollo de vacunas que estamos viendo. Ha sido un gusto conversar con usted la tarde de hoy. Estamos hablando en esta oportunidad con el doctor Santiago Bachi, médico infectólogo y también especialista en temas de, por supuesto, el virus, la pandemia COVID-19 que nos ha afectado en este año 2020. Por cierto, es columnista del diario El Nacional y El Universal. Así, amigos, cerramos por hoy nuestro encuentro en este su espacio Brújula Internacional, siempre con la promesa de volvernos a encontrar. Feliz tarde para todos. La vecindad. Universidad Bicentenaria de Aragua Presentaron